¿Eso cuánto demora? Puede demorar mucho tiempo para que nosotros sepamos realmente si un medicamento es eficiente, porque los resultados que va a tener un medicamento a largo, el efecto que va a tener, realmente nosotros vamos a ver cuando es a largo plazo, o sea, cuando pasan muchos años. El efecto que un medicamento que se está desarrollando tiene, podemos saber más rápido. Si le da un rash, si le da una reacción anafiláctica, si le produce alguna reacción hematológica, eso es más rápido. Pero el efecto que va a tener a largo plazo, si va a producir alguna patología crónica, si va a producir alguna neoplasia o un metabolitismo, eso sí vamos a demorar mucho tiempo para saber. Y a eso se refiere la eficiencia. Y dentro del costo incluye también eso. ¿Por qué? Porque si un medicamento produce una patología crónica que es costosa para la salud pública o aumenta el riesgo de un proceso neoplásico, es un medicamento que va a ser mucho más costoso para la salud pública. Entonces, está relacionada con los efectos a largo plazo también el tema del costo. Si produce efectos adversos que son graves, puede aumentar mucho el costo de la medicación. Entonces, nosotros vamos a ver recién la eficiencia después de varios años de administrar la medicación en la población. Entonces, el resultado que vamos a tener cuando se está haciendo el estudio del medicamento es la eficacia. En condiciones controladas, ¿por qué? Porque ahí está influyendo el responsable de ese proyecto. Cuando se empieza a aplicar en la vida real, o sea, ya se empieza a usar el medicamento y ya no interviene el investigador, solo observa. Y la eficiencia se refiere a lo que vamos a ver en el paciente, si después vamos a tener o no efectos beneficiosos en eso, podemos tener efectos adversos graves que vamos a ver recién con los años. Como está diciendo que los efectos crónicos de los medicamentos pueden llevar más de 10 años para evidenciarse. Acá en esta fase se está evaluando, se eligen los pacientes, se trabaja con eso nomás. Esto es todo controlado. Pues acá ya empieza a utilizarse la población en general. Y por último, el efecto que se va a ver a largo plazo. ¿Cómo son esos conceptos? Primero, eficacia, luego efectividad y luego la eficiencia. La diferencia que había entre toxicidad y reacción adversa. La reacción adversa se puede ver con cualquier dosis, con un medicamento que toma el paciente ya se puede ver en la reacción adversa. En cambio, la toxicidad se refiere a cuando hay aumento de la concentración plasmática del medicamento, que puede ser porque elimina menos, porque tiene una falla, le demora más para metabolizar ese paciente, porque tomó de más también puede ser, o porque se intoxicó ese paciente de manera voluntaria. Acá la concentración entonces del medicamento tiene que ser alta. Acá con cualquier concentración se puede ver estos efectos adversos. Entonces, si hace ver cuando la concentración es alta, la concentración plasmática de la medicación, y la reacción adversa se puede ver con cualquier cantidad de medicamentos. Con un medicamento, con dos medicamentos se puede ver esa acción. ¿Se entiende la diferencia ahí? La diferencia entre los nombres, los diferentes nombres que tienen los medicamentos. El medicamento tenía dos componentes, el principio activo y el otro, ¿cómo se llamaba? El otro componente del medicamento. Excipiente o vehículo. El excipiente o vehículo está en mayor cantidad, el principio activo es responsable de producir el efecto medicamentoso. El efecto del medicamento es el principio activo, este está en menor cantidad. Ese principio activo puede tener tres tipos de nombres. El nombre químico es el único, el nombre genérico también es el único. ¿Cuál nosotros tenemos que manejar? El nombre genérico del medicamento. El nombre químico no solemos manejar nosotros, eso lo maneja el químico y el químico. Y el nombre comercial sí es un nombre, o sea, pueden haber varios nombres comerciales para un genérico. ¿Por qué? Porque ese nombre comercial le pone cada laboratorio. El nombre que es único y hace referencia al principio activo es el genérico y el que tenemos que manejar.
calcular con qué concentración viene ese medicamento, cuánto va a tomar, cada cuánto va a tomar y por cuánto tiempo tiene que consumir ese paciente. La contraindicación relativa se refiere a la contraindicación en la cual se puede evaluar si se va a dar o no. Una contraindicación absoluta no podemos dar. Si nosotros tenemos especificado así, este ejemplo, contraindicación absoluta en cualquiera de estos casos nosotros no podemos dar al paciente. Vamos a estar cometiendo una negligencia con ese paciente y puede ser fatal para el paciente la administración de ese medicamento. En cambio, si nosotros tenemos contraindicaciones relativas, nosotros podemos evaluar si le vamos a dar un medicamento al paciente. Podemos ver si calcular el riesgo-beneficio, si va a producirle más beneficio por riesgo y darle, o si es al revés, si tiene más riesgo que beneficio, entonces no se le da la medicación. En la relativa evaluamos si podemos dar, en la absoluta no se puede dar. Acá está otro componente del medicamento, que es el vehículo o el recipiente, que es el agregado que se le da para que tenga forma. ¿Por qué? Porque el principio activo en sí es una pequeña proporción. De un comprimido, solo un poquitito es principio activo del recipiente. De un jarabe, solo un poquitito es el medicamento, el resto es excipiente también. Y la posología es la rama que se ve, la rama también de la terapéutica que se encarga de la dosificación. O sea, la dosificación de los medicamentos se pueden hacer dentro de la posología y dentro de la terapéutica también. ¿Preguntas ahí? El principio activo es pequeña cantidad y el excipiente es lo que le da forma a un medicamento.
eficacia menor. La respuesta del medicamento va a ser menor. Después teníamos antagonismo irreversible, donde se une de forma irreversible el medicamento. Hasta que se cambie ese receptor, va a seguir haciendo efecto al medicamento. Teníamos el antagonismo competitivo y no competitivo. ¿Cuál era la diferencia? Yo recuerdo. Sí, en el competitivo es en el mismo receptor, en el mismo sitio. En el mismo receptor, en el mismo sitio van a competir dos medicamentos, uno con efecto agonista y otro con efecto antagonista. En el antagonismo no competitivo se ven en el mismo receptor, pero el sitio es diferente. O sea, son cerquitas, pero no en exactamente el mismo sitio. Y el antagonismo donde se ve, este es el competitivo, agonista y antagonista en el mismo receptor. Acá van a competir por el mismo receptor en el mismo lugar y va a prevalecer la acción que consiga unirse. En el no competitivo, un poco diferente el sitio, es en el mismo receptor, pero en un sitio diferente. Y cuando los receptores son diferentes, ¿cómo se llamaba ese antagonismo? ¿Cómo? No competitivo es que tiene el mismo receptor, pero el sitio es diferente. Ahora, si los receptores son diferentes, ¿cuál era el antagonismo de ese uso? No, el antagonismo funcional. Es donde los receptores son diferentes. Que uno tiene, y funcional, recuerden, funcional se refiere a función. Lo que es antagónico, entonces es la función. Si se une a un receptor, se produce aumento de frecuencia cardíaca, si se une a otro receptor, se produce disminución de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Uno produce broncoconstricción, otro produce broncodilatación. A eso me refiero funcional. Lo que es diferente entonces es el efecto que se va a producir. Son receptores diferentes con acciones contrarias. El antagonismo químico se veía generalmente con sustancias químicas que reaccionan. O sea, que se va a dar el antagonista que se va a unir, en ese caso, a la sustancia y va a producirse un nuevo compuesto que es inactivo. Eso se utilizaba para el caso de la intoxicación. Por ejemplo, el administrar un ácido con una base, eso puede producir una neutralización y eso es un antagonismo químico. En el caso de los metales que tienen su quelante, cuando vimos, por ejemplo, arsénico, en el caso de los platicidas, que tenían sus quelantes, ¿qué ocurría? Estaba el metal, se le da una sustancia, eso reacciona, esa sustancia reacciona con el metal y neutraliza la acción de ese tóxico. Generalmente se usa ese término, antagonismo químico, para intoxicaciones. El antagonismo químico se relaciona con intoxicaciones, se forma un compuesto nuevo entre el antagonista y el agonista. El antagonismo funcional tiene efectos, los receptores son diferentes y la acción suele ser opuesta. El antagonismo competitivo, mismo receptor, mismo sitio. El antagonismo no competitivo, mismo receptor, sitios diferentes. ¿Se entiende? Sí. Estos dos términos que también se relacionan con la acción sobre los receptores son la desensibilización y la hipersensibilidad. En la desensibilización, el receptor pierde la capacidad de responder a una sustancia que debería estimularle, ya no se produce la misma respuesta, y en la hipersensibilidad la respuesta es exagerada. Son términos opuestos. Cuando es muy sobreestimulado un receptor, se puede producir desensibilización. Entonces debería responder al estímulo por un fármaco, pero pierde esa capacidad de respuesta porque se estimula con demasiada cantidad de fármaco o por mucho tiempo.
que es inocuo, no quiere decir que no produce daño. El estímulo que no es inocuo le va a producir mucho dolor al paciente porque tiene algún daño ahí, ¿verdad? Y puede verse eso incluso cuando ya no está presente la sustancia responsable de eso. Hasta ahí ya está consulta. En la farmacocinética veíamos todo lo que ocurre con el medicamento dentro del organismo. Independientemente de la vía por la cual se administre, sufren estos pasos. Solo hay un paso que no se produce por la vía endovenosa, que es la cual. Absorción. Liberación se va a producir por cualquiera de las vías, porque liberación se refiere al lugar donde se va a liberar el medicamento, ya sea una pomada, sea un comprimido, sea un jarabe, sea un enema, sea un supositorio, sea un inyectable. La liberación va a ocurrir siempre. Lo que en el caso de la administración endovenosa no ocurre es la absorción, porque absorción se refería al paso de alguna barrera. O sea, si se hace algo por vía inhalatoria, va a atravesar la mucosa nasal. Si toma el paciente algo, tiene que absorberse en alguna parte del tracto digestivo, dependiendo de la presentación en la boca, en el estómago, en el intestino. Si se aplica sobre la piel una pomada, tiene que atravesar la piel también. O sea, siempre hay una barrera que tiene que pasar el medicamento, excepto en la administración endovenosa, donde se administra directamente en la circulación, entonces no ocurre este fenómeno. La liberación entonces siempre va a ocurrir, la absorción no ocurre en la administración endovenosa. Todos van a tener también una distribución, se van a distribuir por los tejidos, eso depende de varias características, de la vía por la que se administra, de cómo se transporta ese medicamento dentro del organismo, unida proteína o libre, del tipo de la característica física física y química de ese preparado, de la afinidad que tenga con los tejidos. Eso depende de la distribución. Luego se metaboliza el medicamento. ¿Dónde se metaboliza principalmente? En el hígado, donde más se va a metabolizar el medicamento. La mayoría se metaboliza. Hay algunos que no se metabolizan, pero la mayoría de los medicamentos sí se metabolizan. Y luego se va a eliminar el organismo, y las vías principales de eliminación, ¿cuáles son? Renal y la otra, pues también la vía digestiva, esas son las principales. Puede haber predominio de una vía, pero generalmente son vías por eliminación renal, orina, y vía digestiva por ese capítulo. También se puede eliminar por cualquier otra secreción. Lágrimas, sudor, leche materna, se puede eliminar por alguna secreción, por secreción vaginal, por cualquier otro fluido se puede eliminar también, pero lo principal es por eliminación renal y por las heces. La liberación entonces se refiere al proceso de liberación del principio activo del medicamento. Todos sufren ese paso. La absorción no es afectada, o sea, no sufre, la única vía que no sufre es la vía endovenosa. La absorción se refiere al paso de una barrera, que puede ser una membrana o un epitelio. La distribución es a dónde va a llegar el medicamento dentro del organismo, y eso depende de varios factores. El metabolismo principalmente se produce en el hígado. Hay medicamentos que se consumen, que se van a inactivar ahí, hay medicamentos que se van a activar recién también ahí. Puede ser que después del paso por el hígado recién se vuelvan activos también. Y la excreción que puede ocurrir por vía renal, digestiva, por otras vías también, pero esas suelen ser las principales. Entonces los 5 pasos son liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Este es el
administrarse también por vía inhalatoria y absorberse a través de la membrana del tracto respiratorio. Se distribuye, se metaboliza acá y luego se elimina. Por la respiración también puede eliminarse, son las vías por las cuales se puede eliminar, incluso por las paneras, piel, por la piel también, o sea, para el pelo, pues, se puede eliminar también la medicación. La biodisponibilidad es otro concepto que se relaciona con la cantidad que está disponible dentro de la circulación del paciente. La única vía que tiene biodisponibilidad del 100% es la intravenosa, que es la que siempre tiene. ¿Por qué? Porque vas a administrar directamente. Pues lo otro puede variar. Esto también depende de muchas características del medicamento y qué otro factor condiciona la biodisponibilidad. ¿Cuál era el otro concepto que condiciona también la biodisponibilidad? La metabolización dentro de la pared del tracto digestivo. Entonces, eso también puede condicionar la biodisponibilidad. Un medicamento puede absorberse bien, puede tener una absorción del 100%, pero si sufre el fenómeno al primer paso, su biodisponibilidad es menor. Entonces, eso condiciona también. Si el medicamento sufre el fenómeno al primer paso importante, la biodisponibilidad es menor. Hay algunos que pueden tener porcentaje cercano al 100%, incluso 100% también, pero son pocos. Esto, por ejemplo, esto quiere decir que la mayor parte de lo que se absorbe del consumo previoral va a llegar a la circulación en el paciente, pero hay otros casos donde la biodisponibilidad es mucho menor. Por ejemplo, de esta dosis que le das al paciente, solo el 75% va a estar disponible en la sangre. Paso es la metabolización del fármaco en la pared del tracto intestinal o en el hígado, donde llega a través de la vena porta, o sea, antes de llegar a la circulación sistémica. Eso se ve cuando se administra por vía oral nomás, se ve por otra forma. El fenómeno del primer paso se produce por la administración del fármaco por vía oral. Solo cuando se administra por vía oral se ve. Si se administra por vía venosa, eso no se va a ver. Hasta ahí hay una pregunta. Están los conceptos de concentración mínima eficaz, conceptos de concentración mínima tóxica. Estas concentraciones ya están definidas para cada medicamento. O sea, esto no varía. La concentración mínima eficaz para la enalapril es una, la concentración mínima eficaz para el antibiótico ya está definida, también su concentración mínima tóxica. ¿Qué es lo que va a variar? La concentración plasmática del medicamento, lo que sí puede variar de acuerdo a varias condiciones, pero la concentración mínima eficaz, la concentración mínima tóxica, el índice terapéutico, eso ya está definido. Está definido que un cierto medicamento es efectivo entre este rango y este rango, entre estos valores. Eso ya está definido para cada medicamento, eso no varía. El índice terapéutico también está definido ya y eso no varía. Lo que sí puede variar es la concentración plasmática, o sea, demorar un poco más para que llegue a su concentración mínima eficaz o tener una duración mayor, por ejemplo, dependiendo de varios factores dentro del paciente. Pero estas concentraciones ya están definidas. La concentración mínima efectiva, que es la concentración por encima a partir de la cual se ve el efecto del medicamento. La concentración mínima tóxica, la concentración por encima de la cual se ven los efectos tóxicos. Y esto es nuestro rango terapéutico, la diferencia que hay entre la mínima efectiva o eficaz y la concentración mínima tóxica. Cuanto mayor esto es, más seguro es el medicamento para el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos variar
van a producir muy fácilmente intoxicación. Si yo tengo un rango terapéutico que es esto nomás, o sea, con una variación en la dosis, o porque el paciente tiene insuficiencia renal, o porque el paciente tiene alteración en el metabolismo, fácilmente se va a intoxicar al paciente. Es decir, rango terapéutico, el índice es mayor, es más seguro para el paciente. O sea, el medicamento que tiene un rango terapéutico, el índice terapéutico mayor, ese es más seguro. El que tiene un rango terapéutico estrecho, tiene más riesgos de toxicidad en el paciente. Cuanto mayor sea este índice terapéutico, más fácil será conseguir efectos terapéuticos sin producir efectos tóxicos en el paciente. El periodo de latencia acá, ¿dónde va a ser? Es que está el médico periodo de latencia, ¿dónde es? Esto es tiempo y esto es concentración. ¿Cuál va a ser el periodo de latencia que parece a ustedes? ¿Cómo? El tiempo. Desde que el paciente toma el medicamento hasta que llega a cabo. ¿Por qué? ¿Qué es el periodo de latencia? El tiempo que está sin producir el efecto terapéutico. O sea, a partir de que llega a esta concentración, ahí se ve su efecto terapéutico. Entonces, este es su periodo de latencia. El tiempo que tarda en tener efecto ese medicamento, en hacer efecto. ¿Cuándo empieza a hacer efecto? Cuando alcanza su concentración mínima eficaz. El periodo de latencia es el tiempo de acción, está acá, o la duración de acción, tiempo eficaz o duración de acción, va a ser esto que está acá, el tiempo que está por encima de la concentración mínima eficaz. Entonces, esto que está acá, desde que consume la medicación hasta que llega al efecto, es el periodo de latencia. El tiempo que dura el efecto del medicamento es de acá hasta acá, entonces de acá y acá. Esto va a ser su tiempo de eficaz o duración de acción. Y ahí también, cuanto mayor es la duración de acción del medicamento, menos veces tiene que tomar el medicamento el paciente. Entonces, si dura mucho tiempo, la cantidad de dosis que va a tener que consumir por día va a ser menor. Es más cómodo entonces para el paciente si la duración de la acción es más prolongada. Acá tenemos esta curva, esta es la concentración mínima eficaz, la concentración mínima tóxica. Este es nuestro rango terapéutico. La diferencia entre estos dos valores, entre la concentración mínima tóxica y la mínima eficaz. Acá llega la concentración mínima eficaz, entonces este es nuestro periodo de latencia, este tiempo que está acá. Desde acá, hace esta curva hasta acá, estos dos puntos van a ser el tiempo en que sirve el medicamento, que está haciendo su efecto. Entonces su tiempo eficaz va a ser esto. Periodo de latencia, tiempo eficaz, concentración mínima eficaz, concentración mínima tóxica, rango o índice terapéutico que va a tener el paciente, el medicamento en el paciente. Y acá nos muestra entonces lo que cuando está por debajo de la concentración mínima eficaz es ineficaz. El medicamento, concentración mínima efectiva, es ineficaz el medicamento. Cuando está entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, ahí sirve el medicamento y tiene su efecto terapéutico. Cuando está por encima de la concentración mínima tóxica, se ve la toxicidad. Que se veía porque la dosis era alta, se veía porque la dosis era alta, porque el paciente no puede eliminarlo suficientemente o porque se intoxica con la medicación.
del original con el genérico, usando la misma cantidad de medicamento, la misma forma de administración también, y tiene que tener la curva, las dos curvas de comparación entre el de referencia, que es el original, con el de test, que es el glucosa, que tiene que controlar y tiene que tener la misma curva para decir que es bioequivalente. Eso quiere decir que el que consideramos genérico tiene la misma efectividad que el original. Pastillas son las que se liberan en la boca, generalmente no tienen cubierta, o sea, no tienen algo que les cubre, sino que son fáciles, se derriten enseguida que se coloca en la boca la medicación. Los supositorios que se colocan en la zona rectal y también en los vaginales son
mismo principio. Son presentaciones que son sólidas a la temperatura ambiente, pero la temperatura del cuerpo se funde. Y esa sustancia, que suele ser algo que es aceitosa, hace que se libere el principio activo. Generalmente utilizan manteca de cacao o glicerina para los dos, para los supositorios y para los óvulos. Y pueden tener la misma forma también, los supositorios y los óvulos suelen tener una forma de bala. Bala no de bala de arma. Eso. Y lo que se hace entonces es introducir el orificio en la parte vaginal del recto y se va a fundir con la temperatura del cuerpo. Como es mayor la temperatura del cuerpo, se funde y se libera el principio activo. Los preparados, después están los preparados de liberación prolongada, que lo que hacen es que el principio activo se libere más lentamente. Entonces, aumenta. O sea, ¿qué características se modifican en cuanto a la concentración en el paciente? O sea, ¿qué ventajas le puede ofrecer un preparado de liberación prolongada o XR o retar al paciente? Dice que se libera más lentamente el medicamento. Entonces, ¿qué pasa? En vez de que tenga una curva así, de tu tiempo y esta es tu concentración, en vez de que tenga una curva así, una curva mucho más rápida, va a subir más lentamente, probablemente alcanzando una concentración menor y va a durar más tiempo. Entonces, las mismas ventajas que pueden tener para el paciente son que la duración del tiempo de acción, tiempo eficaz, es mayor. El tiempo de acción es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que tomar menos veces al día el paciente la medicación. En vez de tomar 3 veces por día, puede tomar una vez, puede tomar 2 veces la medicación. Entonces, menos veces al día porque tiene una mayor tipo de acción. ¿Y cuál les parece que va a ser más seguro para el paciente? Los de liberación prolongada son más seguros también. Esas son algunas ventajas que va a tener. Justamente porque su curva, o sea, su concentración va a ser menor. Voy a explicar. O sea, ¿qué se ve con estos de liberación prolongada? En vez de tener este tipo de curva que hace que el tiempo sea menor, el tiempo de acción sea menor, dura más tiempo, tiene que tomar menos, el paciente menos dosis, es más cómodo para el paciente y como la concentración es menor, entonces hay menos riesgo de intoxicación con la medicación. Es más seguro porque tiene menos riesgo de intoxicarse el paciente con esos medicamentos. Y habían dos tipos de preparados que son los LP o de liberación prolongada. Una cápsula que es resistente al estómago que hace que se libere recién en el intestino la medicación, porque pasa por el pH ácido y no se desintegra. Llega al duodeno y ahí se empieza a desintegrar la capa que tiene ese medicamento. Es dependiente de pH, entonces se empieza a degradar recién en el intestino. Es gastroresistente. En el estómago, o sea, el pH ácido no le hace nada a esa capa que tiene el medicamento. Recién, cuando llega al intestino, ahí va a empezar a liberarse el medicamento. Esa es una forma, o sea, que es relacionado con el pH. A mayor pH recién se libera el medicamento. pH bajo no le afecta. Y la otra forma es una forma relacionada con la osmolaridad. Lo que ocurre es que el medicamento tiene un compartimiento que es osmóticamente activo. A medida que va pasando dentro del organismo, va aumentando este compartimiento y eso va comprimiendo al medicamento para que salga. Otra forma de ver es de esta forma acá, que esta capa osmótica, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta capa, a medida que el medicamento va pasando dentro del tracto digestivo, esta capa va aumentando. Y acá está el medicamento. O
Entonces va a ir saliendo acá, le va a ir empujando por la mayor, por ojos. Se puede ver algo que está relacionado con la osmolaridad y la liberación relacionada con el pH dependiente de pH. Estos son algunos medicamentos para patología, para la presión arterial, para el tratamiento de la hipertensión arterial, para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, para el tratamiento de la diabetes, la metformina, preparados también de liberación prolongada utilizados en pacientes con TDAH, son los de vitaminas. Deberían, mejoran el rendimiento porque mejoran la concentración de la persona, pero no dice que para eso, o sea, nos da como una indicación de eso. Entonces tenemos las formas medicamentosas sólidas, teníamos polvo, granulado, homogéneo, heterogéneo, las cápsulas duras, las cápsulas blandas, las cápsulas se liberan en el intestino delgado, los comprimidos en el estómago, las granjeas pueden liberarse en el estómago o en el intestino delgado, las pastillas se liberan en la boca. Los preparados de liberación prolongada sí se suelen liberar en el intestino delgado también y podrían ser relacionados con el pH, o sea, se libera recién con pH mayor, y lo que está relacionado con la osmolaridad, con la osmosis. Vamos a ver todo esto y vamos a hacer más. La forma semisólida de ellos, recuerden que acá lo que principalmente varían es estaban pomadas, o sea, estaban los ungüentos, pomadas, cremas, gel. Entre esos cuatro es lo que variaba principalmente era la cantidad de grasa y agua. El que tiene mayor cantidad de agua no tiene casi grasa, el que tiene mucha grasa casi no tiene agua. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de grasa? Los ungüentos son los que tienen mayor cantidad de, en este orden que está acá. Ungüentos, pomadas, cremas y geles. Estos dos tienen mucha agua. Este es el que tiene mayor cantidad de grasa. Como tiene mayor cantidad de grasa, este que tiene mayor cantidad de grasa. Entonces, este tiene mayor cantidad de grasa y este mayor cantidad de agua. Estos dos que tienen más agua se usan para lesiones agudas, que pueden ser lesiones que tengan exudación, que tengan secreción. Y los otros, los ungüentos y pomadas se tienen que usar en lesiones secas, en lesiones crónicas o lesiones hiperkeratóxicas, que tienen mucho tejido, que tienen mucha queratina. Generalmente las zonas que tienen callos, por ejemplo, eso se puede usar estos medicamentos. Estos dos primeros entonces lesiones secas, generalmente crónicas y con mucha queratina. Estos se pueden usar en lesiones que son mojadas o lesiones que tienen secreción. El Viquivaporub era un ungüento que se tiene que aplicar por fricción también. Y bueno, eso era grasoso, era bien espeso. Después, otra clasificación de la forma semisólida era de acuerdo a la acción superficial solo sobre la piel, penetrante generalmente el golpe en zonas donde hay lesiones, por ejemplo, lo suelen utilizar para que tengan efecto por debajo de la piel también, los músculos, y absorbibles son los que tienen que llegar a la sangre. Estos pueden ser los parches o los emplastos que tienen que llegar a la circulación para ejercer su efecto. En los anticonceptivos que se administran en forma de parches, ¿cómo van a ejercer su efecto? Porque llegan a la circulación sanguínea, si no, no van a ejercer el efecto. Entonces, se le aplican esta zona acá o acá. Son emplastos que se cambian una vez a la semana. Y se tienen que llegar a la sangre, porque si no, no va a cumplir su objetivo. O sea, no va a inhibir la ovulación porque se coloca en esta parte. El efecto que va a verse cuando llega a la circulación.
tienen que llegar a la sangre. Entre las formas semisolientes, las que tienen que llegar a la sangre son las formas absorbibles. Son los medicamentos que son absorbibles. De aplicación local, superficial suelen ser los lubricantes o sustancias para limpieza. Ahí, por ejemplo, la clorexidina. El gel, hidroxilina o gelo, por ejemplo, son para estar por debajo de la piel. O sea, esos son los que tienen una acción penetrante. Los emplatos son los parches. En castellano se llama parche y en portugués es lo que dicen emplato. Esto que está acá es una forma de emplato, de parche, de anticonceptivo y de analgésico opioides. Y las pastas son unas sustancias que se aplican también sobre la piel y generalmente lo que hacen es absorber algo que está cerca. Generalmente se aplican en zonas donde hay secreciones para absorber. ¿Por qué? Porque es muy espeso. Entonces absorbe y seca una lesión. Lociones, colirios, enema, inhalaciones e inyectables pueden ser todos soluciones. ¿Qué quiere decir soluciones? Que tienen un aspecto homogéneo. Las lociones pueden aplicarse de forma interna o externa. Los colirios se aplican en los ojos. Los enemas se utilizan para administración por vía rectal. Puede ser para producir un efecto laxante o para la administración también de algunos medicamentos. De esa forma. Las inhalaciones se hacen con los nebulizadores, generalmente para patologías respiratorias. Los inyectables pueden ser soluciones o pueden ser soluciones o pueden tener otra presentación también. Y generalmente las formas más frecuentes son las soluciones acuosas. Los inyectables más frecuentemente se encuentran en soluciones de forma acuosa. El jarabe que tenía como característica que tenía mucho azúcar, líquido, es homogéneo pero tiene mucho azúcar. La suspensión suele ser líquido con sólido que no se mezcla bien. Emulsión es líquido con líquido que no se mezcla bien, esa es la diferencia. Esta es partículas sólidas suspendidas en un medio líquido que se recomienda que se mezclen un poquito antes de su administración, pero las partículas no son muy pequeñas, no se mezclan totalmente, o sea, no se diluyen. Las tinturas son soluciones, tinturas de yodo, por ejemplo, son solución. Las emulsiones son dos líquidos que no se mezclan bien también. Los lineamentos son una presentación líquida también, creo que se aplica por fricción, o sea que para que se absorba tiene que friccionarse. Y los contrastes generalmente son soluciones también que se administran o por vía oral o por vía inyectable para ayudar en estudios de imagen, tomografía, esofagograma, resonancia magnética, pueden usar contrastes. Entonces eso se puede administrar dependiendo de lo que se quiere evaluar por vía oral, si se evalúa el tracto digestivo, o por vía no venosa, si se quiere evaluar algún tejido, por ejemplo el tejido cerebral, se quiere evaluar el pulmón, se quiere evaluar la circulación. Vía oral o inyectables. Entonces ahí tenemos las soluciones, las lociones que se aplican de forma externa, los colirios en el ojo, los enemas se aplican por vía rectal para evacuación como laxantes generalmente o también para administrar unos medicamentos. Las inhalaciones por nebulización generalmente para cuadros respiratorios.
soluciones también. Las emulsiones son dos líquidos que no se mezclan bien. Las emulsiones eran dos líquidos y la suspensión es líquido con sólido. Los lineamientos son líquidos que se tienen que friccionar para administrar. Después están los lineamientos, tienen una presentación, pero al aplicar se tiene que friccionar para que tenga su efecto. Esta es una presentación de contraste que es inyectado. También el preparador de corazón. La sustancia de contraste nos ayuda en la realización de estudios como radiografía, tomografía, resonancia. Resonancia es una tomografía, es la radiografía del paciente. Y por último, las formas gaseosas, el oxígeno a la forma gaseosa, después están los aerosoles. ¿Cuáles son los dispositivos que son más antiguos entre eso? Entre aerosol, nebulizador e inhalador de polvo seco. Los aerosoles, estos son los que son el mecanismo más simple. Y principalmente son también para la vía respiratoria. Estos aerosoles. Las nebulizaciones se hacen con los nebulizadores, se suelen utilizar ahí este tipo de maquinitas para la nebulización. Generalmente se utilizan viales, líquidos se suelen utilizar ahí. Y después el otro dispositivo, estos son los que tienen mayor variedad de presentaciones de inhaladores de polvo seco. Y acá, como dice el nombre, se ve, está en forma de polvo esto, pero el mecanismo que utiliza después hace que salga en forma de gas, gasificada el medicamento que tiene adentro. Estos son los más antiguos, esto es lo que más suelen utilizar los pacientes, estos son más nuevos ya. La mayoría de estos son para cuadros respiratorios. Digo la mayoría porque no todos, pero también otro tipo de medicamentos para administrar de esa manera. Aerosoles, inhaladores de polvo seco, que tienen varias formas de administrar, para administrar insulina, lo que es para cuadro respiratorio, evidentemente. Esto sí es para cuadro respiratorio. Están los dispositivos que se pueden utilizar otra vez y los que ya se tienen que son desechables. Y el inhalador de polvo seco que tiene, este es lo que tiene, ¿qué tipo de presentación de medicamento va a ser? ¿Cómo?